Hoy vamos a entrar en una nueva parte, ya, bueno, realizando el complemento, lo que ya vimos, lo que es el factor de potencia, su corrección, energía consumida. Bueno, todo eso ya se va a ir, bueno, como dice, ¿no? Cuadrando todos los componentes que van una por otra. Ya, para complementar, ya viene la parte que los causantes de esta situación, ya lo que es el factor de potencia. Entonces, para tal motivo, eh, para tal motivo, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es el tema de motores. Básicamente, qué partes tiene, qué es lo que hace posible su funcionamiento interno. Bueno, vieron sus características internas como externas y lo que es la eficiencia del motor, o lo que es también el rendimiento, que es importante en el tema de tener una buena, bueno, etapa de trabajo en un cierto sector, ¿ya? Los motores van a determinar, por ejemplo, el consumo energético de una planta. Bien, aquí tengo, por ejemplo, motores. En este caso, en el tema industrial, tenemos motores denominados también jaulas de ardilla, motores de inducción, ¿no? Motores asíncronos, bueno, sí, sus nombres son diferentes, pero es el mismo. Son los motores de más uso común que se usa en el mercado industrial, ¿ya? Por ejemplo, estos motores que dominan, ambos son de motores de jaula de ardilla o motores de inducción. ¿Ya? Estos motores son su mantenimiento es el más económico actualmente, ya porque hablando de motores de síncronos, porque hay dos tipos. Hay motores del grupo de síncronos y hay otro grupo de motores asíncronos. Y el que nosotros vamos a ver, el que más causa inconvenientes, es el motor asíncrono, debido a que hay más instalados en la empresa, ¿ya? Ya que no requieren mucho mantenimiento, además su funcionamiento es más práctico y lo que requiere únicamente es movimiento acoplado a ya sea una polea, a un reductor, etcétera. Entonces tendrán características que, de acuerdo a su acople que tenga, realizar únicamente eh, bueno, una determinada revoluciones que va a girar el motor, ya sea velocidad alta, baja, media, ¿no? O bien yo quiera también aprovechar el tema de torque, o sea, en el eje. Entonces son varias características que tengo que tener en cuenta acá. Bueno, estas son las partes del motor. ¿Ya? Quizá ha trabajado ya alguno de ustedes ya trabajó con motor, lo ha desarmado, quizá ya tengan la experiencia de hacerlo. Y, por ejemplo, ustedes sabemos de ir ya ganando un poquito más de ver, digamos, hasta qué punto para ustedes yo creo que desarma motores. Bueno, sí, ya sé que ya conozco quienes ya pisan esa área, ¿no? Pero los demás, ya, aparte de mi estimado Arteaga, ¿quién más desarmó motores? A ver, y lo armó. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Teóricamente nomás pasamos una materia de motores. Ah, ya, motores, ¿no? Ya, y por lo general ya no han podido poder armar, desarmar, ¿no? Bien, Con- generalmente el tema de lo que es el desarmado, hay lo que se llaman categorías ya en el tema de una planta. Cuando tú te contratan en una empresa, X, ¿no? Por decirlo así, hay categoría de eléctrico A, B, C. ¿Ya? Depende de la empresa, si es grande o pequeña, o también multifuncional. En el caso de pila andina, es multifuncional. No te puedes quejar, decir que yo no soy mecánico, no voy a hacer eso, ¿no? Sino que tienes que también meterte en la parte mecánica a modo de apoyar como asistente al mecánico si se requiere. Entonces, da el caso y que aparte, por ejemplo, el eléctrico dice que se llega únicamente hasta los bornes, ver cómo trabaja el tema reductor, entonces ya determina lo que es su funcionamiento mecánico del equipo, ¿no? En cambio, el mecánico, ¿qué va a hacer? Cambiar los rodamientos, barnizar, y ya se lo pasará al eléctrico, y el tema de lo que es lubricación, si requiere cambio de retenes, lo hará el mecánico, digamos. Son opciones que se puede hacer. Pero por lo general, ustedes podrían aplicar o hacerlo sin problema, armar y desarmar el motor, porque no requiere gran conocimiento externo con respecto, sobre todo los que son motores asíncronos, ¿ya? Como pueden ver aquí, tengo una serie de componentes, que es la placa de bornes, donde va conectado el motor, ya sea en estrella, ya sea en delta, ¿no?
o bien el arranque estrella delta. Tengo lo que es el rotor, que es la parte principal de la rotación. Tengo los rodamientos, los soportes, tipo chumaceras que van conectados a los extremos del motor y hacen posible el giro, ¿no? También tenemos rodamientos de alta y baja revolución, que más adelante veremos a qué se refiere. Tenemos también el eje de conexión, donde va acoplado ya sea una simple polea, a un reductor o motorreductor, ¿no? O sencillamente a una chumacera que va a ser, bueno, acoplado igualmente a un reductor. Bueno, indistintamente. El bobinado, que es la parte fundamental, la que se quema generalmente cuando no hay control sobre el equipo, cuando no hay aterramiento o cuando sencillamente el motor no está dimensionado correctamente a la carga que va a realizar, entonces el motor se sobrecalienta, se quema, ¿no? Eso ya, bueno, dependerá mucho de qué equipo o dónde esté conectado o dónde esté instalado el motor. La carcasa, que es esa parte fundamental, por ejemplo, ver si es que tengo algún tipo de como dice, fuga de corriente, porque aquí podría yo agarrarme electricidad, ¿no? Si no tiene aterramiento, aquí habría electricidad. O bien, hay casos que se corta apenas un filamento del devanado, o hace mal contacto, o sencillamente las conexiones que van a las borneras, igualmente hace mal contacto y conecta con la carcasa. Y se electrifica, ¿no? Y yo me puedo electrocutar. O un caso, pasa caso así. Y lo más importante que es el ventilador. Sin el ventilador, el motor no funciona. Lógicamente va a funcionar, va a girar un ratito, pero se va a apagar. ¿Por qué se va a apagar? Porque su dispositivo de seguridad, que es el disyuntor térmico, ya sea el guardamotor, el relé térmico, etcétera, me va a proteger el motor por su corriente nominal que está definida como límite de carga. ¿Ya? Entonces, eso me va a proteger. ¿Por qué? Porque sin el ventilador, que es la parte principal de un motor, es un sistema de refrigeración autónomo que tiene, que esto va a permitir la calidad o eficiencia más que todo de lo que es su refrigeración. Y eso va a permitir que el motor rinda más, con respecto a que no se calienta, trabaja bien, estable, etcétera, ¿no? Y es consideración. Entonces es importante tener ventilador. Sin ventilador no se garantiza que el motor funcione. Es como una computadora, según una vez ustedes armaron. No le ponen el cooler, o sea, su ventiladorcito al procesador, enciende, se apaga. Es un modo de seguridad. Porque ustedes si le meten eso, se funde, se quema, porque calienta demasiado el tema del procesador. ¿Ya? En mi caso, el motor. Y lo más importante, otro también importante, que sería la placa de características, porque con esto me voy a guiar en base a lo que es el fabricante, ya sea NEMA, ya sea IEC, cualquiera, ya sea europeo o americano, por su fabricación, puede determinar su forma de conexión, ya sea su alimentación estrella, alimentación delta, ¿no? O bien qué tipo de voltaje va a soportar este motor, qué tipo de corriente, qué tipo de frecuencia, etcétera, ¿no? Es importante esa parte. Bien, sigamos entonces con el motor. Bien, aquí en resumen y rápido, ¿ya? El estator es la parte no móvil del motor, ¿ya? Como estamos viendo acá, la parte fija, la que va acoplado a la base de cualquier componente, ya sea, este motor podría estar en estado vertical, puede estar en estado horizontal, diagonal, pero ¿qué va a determinar eso? Que esté en una posición X, porque no puede ser cualquier motor que esté en una posición, ya sea diagonal, vertical, etc. Lo que va a determinar su posición es el grado de IP que tiene. ¿Pero qué es el grado de IP? ¿No? Algunos que ya no está muy seguido el tema. Bueno, ahí dice IP o grado de protección. ¿Ya? Este es el grado de protección del equipo con respecto a cómo está ensamblado y qué tipo de protección va a tener contra dos componentes importantes, que es el polvo y el agua. El polvo y agua. ¿Ya? Entonces, estos dos van a determinar si ese motor puede soportar ambos casos o puede soportar sencillamente o no soportar el polvo como el agua. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué va a ser? Por ejemplo, aquí si yo coloco 0, 0, ¿ya? 0 polvo, 0 agua, entonces prácticamente la protección es 0. Si ese motor se moja, le entra polvo en un tiempo determinado, ¡pum!, se fregó. Grado 1, 1, por decirlo así. O puede ser también 1, 0, 1, 0, puede combinarse. 1, 1, 2, 2, etc. ¿No? Y hay grados de protección, por ejemplo, hay varias aquí, hay varias. Pero aquí podemos encontrar un grado de protección, por ejemplo, IP67. IP67 me está diciendo que se protege contra polvo
y salpicaduras de agua, incluso puede estar a la intemperie. Entonces, esto va a determinar que esté a la intemperie, porque puede incluso llover, el motor se moja, no pasa nada, se moja, no pasa nada. El motor va a trabajar sin problemas. Entonces, esto determina su calidad de dónde, en qué tipo de ambiente va a trabajar. Si va a trabajar en un área protegida, con techo, bajo una empresa, entonces no se le quiere tanto esto, a no ser que sea una empresa donde van a lavar los equipos, ¿no? A grado de IP distinto. Entonces, sí o sí, tengo que meterle este grado de IP, el mayor que tenga, contra agua y contra polvo, ¿no? Entonces, y esto, el grado va a determinar, por ejemplo, aquí este motor ya tiene retenes en los bordes para que este motor continuamente esté protegido contra el agua, contra el polvo. Y con el tiempo, lógicamente, con la temperatura y demás, como son sencillamente teflonados o gomas que soportan cierto tiempo de vida, entonces tienen que hacer mantenimiento. Y de ahí viene el tema de mantenimientos preventivos. Bueno, algunos de ustedes ya está en el área, ya sabe a qué me refiero, ¿no? En el tema de mantenimiento, que es importante realizarlo, ya sea, depende del tipo de trabajo que realice, las horas de trabajo que realice, etcétera, ¿no? Hay de 1000 horas, 2000, 3000, 6000 horas, ¿no? Entonces, esos son ya otras características propias del motor. Bien, aquí, bueno, este sería el estator, ¿no? Y aquí en estator está lo que es el devanado. El devanado. Y pregunta aquí, por ejemplo, yo conozco aquí, a ver, de todos ustedes conozco que Arteaga hace rebobinado de motores, ¿o me equivoco? Arteaga, ¿está presente? No hay motores, ¿no? Transformadores, ¿no? Que usted ha armado. Sí, transformadores. Usted es especialista en transformadores. Ah, me equivoqué, me disculpe, me equivoqué. Entonces, pero algo relacionado va por ahí, ¿no? Porque igual tiene usted que rebobinar, tiene su especialidad en esa área, ¿no? Sí, es algo parecido. Tiene algo, bueno, algo similar, podemos decir. Bien. Bueno, en el tema del levantar el motor, ya, generalmente cuando se quema el motor, ya, lo cual no es bueno, para nada es bueno, peor aún que yo sea el encargado del tema de mantenimiento en general, a mí me comen vivo, ya, me comen vivo, porque ustedes saben que cada motor tiene una función específica en la planta, como en equipo, y ese equipo tiene que producir, ¿no? Tiene que producir. Porque hay dos áreas, ¿no? Uno que es producción, otro que es mantenimiento. Nosotros como área de mantenimiento a la cual vamos a pertenecer en su momento, o la cual sí pertenecemos, ¿no? Tenemos ciertas horas de trabajo, ciertas horas hechas para entrega, etcétera. Entonces, peor aún que un equipo que esté trabajando y se interrumpa por un motor que se quemó. Entonces no van a decir que el motor se quemó. Van a buscar, bueno, lógicamente que en principio va a buscar una solución, ¿no? Y la segunda solución, ¿cuál es? Ver quién es el responsable porque el motor se fregó. Achacan al operador, después al de mantenimiento, y el de mantenimiento ataca también al de producción. El de mantenimiento tiene que ser su respaldo, ¿no? Es decir, que no quisieron parar de producción, por razón que tuvimos que suspender el mantenimiento. Bueno, sí, y ahí van las cartas, correos, etcétera, lo que va en un plan de mantenimiento. Entonces siempre hay lo que es el tema de protegerse de una forma. Porque lo de mantenimiento no les interesa. Ellos quieren producir. Porque tienen un stock que cumplir. ¿Ya? Si no producen stock, bueno, sencillamente igual los ejecuta su jefe, ¿no? Entonces, cada quien cuida su área. Y el nuestro es este, ¿no? En este caso tengo el rotor, ¿ya? La parte del complemento, lo que es el motor. El que gira con respecto a lo que es el inducción electromagnética que generará y acoplado a sus dos rodamientos, ¿no? Tenemos dos tipos de rodamientos básicos, que es el de alta revolución y de baja revolución. Al decir alta revolución, estamos diciendo que son motores que soportan más a 3000 RPM, inclusive más, incluso puede ser más. Lo de baja revolución, menos de ese valor, puede ser de 1500, 1000 horas. Entonces, ¿pero qué significa esto de la revolución? A los que no van a caso. El tema de revolución se refiere a la cantidad de giros con respecto a la frecuencia que tiene instalada el equipo, ¿ya? Entonces aquí tengo 3000 revoluciones por minuto, o vueltas por minuto, ¿no? En una frecuencia, aquí en Bolivia, de 50 Hz. Si este motor, hay motores que tienen
esas dos características, por ejemplo, las ABB son menos que vienen más que todo, sí. 60 Hz, tiene esas dos categorías. Bien, pero si a mí me venden un motor en el mercado, lo compré, casualidad, 60 Hz, en Bolivia, lo instalo, ¿cuál sería el inconveniente? Este motor va a causar problemas con respecto a su calentamiento. Se va a calentar, no va a funcionar bien porque la frecuencia de trabajo es distinta a la que realmente está regulada. No es correcto hacer esto. Si tengo un motor así, no me garantice que va a trabajar este motor bien, para nada. Ya, va a calentar, va a trabajar mal, va a trabajar bien quizás en principio, como siempre. Empieza bien, pero sencillamente va a recalentar y esto va a causar que el térmico, disjuntor, su protección, salte todo el tiempo. Entonces no sirve este motor si mi frecuencia es 50 Hz. ¿Cómo yo podría solucionar este problema? ¿Qué me dicen? ¿Cómo solucionaría yo este problema? Hay forma de solucionarlo. ¿Cómo soluciono este problema? No hay más motores. Por ahora no hay motores. Ese motor es perfecto. Si lo cambio, lo frego. ¿No? O bien, hasta que el proveedor me traiga el motor que yo tenga las mismas características. ¿Qué tipo de solución le podría dar? A ver, sugerencia. Con un variador de frecuencia, Excelente. claro que sería Excelente. caro, ¿no? Excelente. La mejor solución, un variador de frecuencia. El que va a permitir arreglar esta situación, ¿no? Entonces, esa sería una salida para poder arreglar esta situación, ¿no? En el caso para no intervenir, porque qué tal si ese motor es muy grande, muy costoso, entonces no da para el tema de volver a comprar otro motor y volver a instalar, a esperar que llegue. Bueno, son varias cosas, varios temas que afectarían esta situación. Bien. Digamos, entonces, bueno, el tema de bobinas, ¿no? Este tipo de bobinas, aquí, así tipo de bobinas, generalmente aplica lo que son motores monofásicos por lo general. ¿Ya? Por lo general. ¿Por qué por lo general digo? Porque también puede haber motores trifásicos. Porque estos motores generalmente, el tema de velocidades en trifásica estoy hablando, hay motores que cumplen dos trabajos, dos velocidades. Como así que están regulados con dos velocidades. Esos motores ya generalmente vienen ya un poco antiguitos, ¿ya? Uno de los pocos que conocí. Ya tenían dos velocidades incluidas. Ya tenían un devanado especial. Tenían que devanar un lado, después el otro lado, y entonces definían dos velocidades. Ya un caso que muy pocas veces lo van a encontrar. Donde siempre lo van a encontrar es en un motor monofásico. ¿Ya? Este motor monofásico, tiene estas dos etapas, sí o sí las tiene. Tiene un devanado principal llamado de trabajo y otro que es de arranque. ¿Por qué razón pasa esto? Porque el motor apenas tiene una fase. Explico esta parte, ¿ya? Bueno, aquí. Un motor trifásico, que es, bueno, este motor, bueno, uno de blanco, un motor trifásico, que tiene un motor trifásico, ¿ya? Ahí le llegan lo que ya sabemos, ¿no? Tres fases, excelente, tres fases. Pero estas tres fases están desfasadas 120 grados, ¿no? Están desfasadas 120 grados. Entonces, este desfase, ¿ya? Este desfase es en secuencia, quiere decir, uno está tras del otro. Entonces, aquí internamente hay un arreglo de tres bobinas, que es que van a formar el RCT, o me he hecho en otras palabras, el VW, en el tema de norma IEC europea, ¿ya? En el tema de norma NEMA va a ser 1, 2, 3. Eso vamos a verlo en la próxima clase, el tema de sus normas y sus conexiones correspondientes. Ya. Ahora, este desfase va a ser posible que una vez yo arranque el motor, primero va a empezar el primero, en cero, por decirlo así. Un instante suma 120, otro instante otro 120. Es como decir que estaría haciendo un empujón. Estaría empujando a la inducción a girar en un sentido. ¿Entienden? En un sentido. Esos tres hacen posible ese giro, porque hay más de dos fases, que son tres. Si invierto una fase, lógicamente que va a invertir su giro, porque lógicamente que invierte a su posición de las tres fases, porque están desequilibradas. Bueno, no desequilibradas, sino que están desfasadas 120 grados. ¿Ya? Ahora, imagínense solamente tener una sola, porque esa base en tres fases
hacen posible el giro. Pero imaginen una sola fase, 120 grados, pero no hace 0 grados, no va a hacer nada. Si lo enciendo así directamente, fase neutro, sin nada intermedio, ¿qué va a hacer el motor? Va a zumbar. Solo va a zumbar este motorcito que yo voy a encender, que es monofásico, no trifásico. Lo que va a hacer únicamente es zumbar. Boom, boom, no va a hacer más nada. O sea, va a ser como un sonido que cuando se enciende un transformador hace un sonido de, como vibrando. Boom, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Ya. Entonces, para solucionar ese problema, lo que yo necesito es conectarle un capacitor, ¿ya? De una cantidad de micros, ¿ya? Este capacitor, ¿qué va a hacer? Desfasar a esta señal, con respecto a la otra. Entonces, como aquí hay una bobina, como son dos bobinas, es como decir, una bobina, la fase entra, pero hay otra bobina interna, es como decir que otra va a generar otra fase, una segunda fase. Pero este capacitor va a hacer que estas dos se desfasen, porque si no habría nada que lo desfase, los dos van a tener la misma magnitud. Entonces, lo que hace el capacitor es adelantar la corriente, ¿ya? Es como decir, hacer un impulso, desfasar esos 120 grados por 90 grados, por 60 grados. Lo desfasa, ¿ya? Y esto empieza a girar. Ya empieza a girar el motor. Ya sería la bobina de trabajo, ¿ya? El vanado auxiliar de arranque estaría conectado con el capacitor y cuando empuja, porque apenas es un empujón, y ahí empieza a girar el motorcito. Porque cuando usted lo inyecta en el motor, zumba, pero es como necesitaría un impulso para que gire. Entonces ese impulso es el capacitor. El desfase que generó es el impulso que necesitaba para que gire. ¿Bien? Entonces eso es el tema del devanado principal y el devanado, bueno, el devanado auxiliar de arranque. Es más que todo aplicado a motores en monofásica. Oye, ingeniero, y digamos, en caso de que se nos, y le damos una ayudita con la mano, comienza a girar igual el motor. Sí, podría dar caso, podría darse el caso, pero realmente lo que garantizaría bien su trabajo es un capacitor, ya que va a mantener ese ritmo. En el caso que requiera intervenirse, va a interrumpirse. ¿No? Podría darse el caso, ¿no? De que ayudándolo así. Ya, ingeniero, gracias. ¿No? Pero no es lo correcto, pero sí, daría caso. Ya, vamos a seguir con lo siguiente. De esto ya vimos un momentito, bueno, Sadito, las partes ya por separado, lo que es el motor. Tengo el motor, lo que es sus partes, sus tapas, sus retenes. Estos son sus separadores con flechita, ¿no? Que tengo acá, sus separadores. Ups. Estos de acá mantienen la separación entre el motor, ya entre la base del motor y el rodamiento. También tengo lo que es el retén. Este retén mantiene lo que es el grado IP, para que no entre agua a mi motor. Ya, y este es el rodamiento, ya sea de baja o alta revolución. ¿Cómo sé que un motor es de baja o alta revolución? Por ejemplo, el rodamiento, el que yo conecto, tiene forma circular de esta forma, una ruedita. Si yo lo destapo, la chapita que tiene lateralmente, voy a encontrar que si tiene bolitas, que son varias. Una vez ustedes desarmaron un rodamiento, tiene varias. Si es tipo bolita, tipo canica, puede ser así. Son de revolución, pero no de alta. No de alta. Esto no garantiza que sea alta. Puede trabajar, ¿no? Un tanque, pero su desgaste es mayor con respecto a otro que es tipo rodillo. Hay otro tipo rodillo. Así, rodillo. Parece bueno, aquí está, bueno, este es lógicamente que redondo su base, tipo rodillo. Igualmente eso va adentro aquí. Estos son de alta revolución. Estos rodamientos obviamente van a ir arriba de 3000 revoluciones por minuto. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros trabajamos con más de 6000 en un pulverizador, se hacía leche, se pulverizaba leche. Bueno, por el tema de salir del paso, nosotros colocamos un rodamiento de bolas. ¿Ya? Lo que garantiza de bolas es 3000, sin problema, tranquila, 3000 trabaja. Quizá un poquito más, ¿no? En el caso, ya, pero no da. Pero aquí esto va a más de 3000.
Pero ¿quién arregla más, que sea más de 3000? El arreglo mecánico. Un sistema mecánico por engranes y demás que va a permitir aumentar esa velocidad, no a 3000, porque el motor máximo va a dar 3000 revoluciones por minuto. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Máximo el motor me va a dar 3000 RPM, no más. ¿Por qué? Porque quieren que el motor solamente me da 3000, no más. Porque de 3000 empieza a bajar más bien, en vez de subir. ¿Una idea? Hay uno que es el... Debe ser la zona subordinado. No, no tanto eso. Es la... Aquí se me quitó. Frecuencia. La próxima clase vamos a ver el tema de frecuencias. Bueno, al final de este diapositiva hay un poquito de ejemplos, pero mis 50 Hz solamente llega a 3000 RPM. Esa termina mi velocidad, ¿ya? Independientemente del devanado. Porque el devanado, ¿quién va a hacer? Digamos, respondiéndole a usted lo que me dice. El devanado lo que va a hacer es determinar, en otras palabras, el torque, ¿ya? Los RPM que puede hacer el motor. Por ejemplo, aquí esta es la máxima velocidad, sin incluir el deslizamiento, que aún no estoy usando aquí. ¿De qué es deslizamiento? Aquel freno que cuando arranca el motor se frena con mi eje o rotor, que es mi velocidad síncrona del motor, ¿ya? Entonces, con la alimentación y con ese problema síncrono que tiene el motor, hay un pequeño desfase, por decirlo así, una pequeña interrupción, no desfase, sino un pequeño problemita de retraso, que es el 0.5%. Entonces, de ahí yo resto. Entonces, nunca el motor va a ser 3000 RPM. ¿No? Nunca va a ser. ¿Ya? Entonces, los 3000 RPM no son físicos, sino que son teóricos. Porque ustedes si ven una placa de un motor, o si lo han visto, nunca dice 3000, nunca dice 1500, nunca dirá 1000. Siempre va a ser 910, 25, 1425, 2945. O sea, nunca es 3000 o 2500. Por ese problema del deslizamiento. ¿Ya? Más adelante vamos a ver eso y vamos a contestar esa pregunta más claramente con unas fórmulas, ¿ya? Más definidas. Bien, sigamos entonces. En la parte inferior, ¿ya? Tengo lo que son la caja de conexiones del motor. Aquí en la caja de conexión del motor, los que ya han trabajado en esta área, no digo porque no, en el caso que ya lo han hecho, han visto que aquí tengo dos formas de conectar el motor. Uno que es en estrella y otro que es en delta, ¿ya? Son dos conexiones ya. Una que sería directa, o sea, quiere decir que aquí yo voy a conectar, ya sea en delta, sería así directo. Y ahí se alimenta el motor. Y en estrella, sería únicamente que yo conecte, me una estas tres, y la alimentación viene de R, S, T, ¿no? Entonces, esta es la forma de conexión estrella, delta y estrella del motor. Entonces, cada uno con sus características independientes con respecto al consumo de corriente también. Bien, aquí están sus características de los motores que estamos viendo en parte. Que primeramente estamos viendo motores que son asíncronos, ¿ya? O de inducción. Son monofásicos o trifásicos. También hay motores que son síncronos. Estos ya son especiales. Esto el mecánico más lo tiene que hacer. O algún eléctrico de especialidad, ¿no? Que su área que esté para que apoye en el tema de desarmado y armado del motor. Porque tiene más complementos, más elementos que intervienen en su funcionamiento. ¿Bien? Ingeniero, Dígame. ahí donde usted dice la conexión estrella-triángulo, ¿Ya? ahí fue donde me chipé en la otra clase, porque en la mayoría de los motores que yo he visto dice estrella triángulo 231. Por eso es que yo decía raíz de 3, 231. Ah, ya entiendo. En monofásica. Entonces, generalmente usted trabaja con el motor en monofásica. No sé muchos motores, pero he visto algunas placas, así, ¿no?
Ya, no, claro. Sí. Bueno, es la idea, ¿no? Que ampliar un poquito el concepto y a ver, como digo, más adelante, tener la posibilidad de ver en la parte práctica, en laboratorio, ya hacer pruebas con motor, conectar, arrancar, todo eso. Ya tener más claro el concepto de lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a hacer eso más adelante, sí o sí. Vamos a coordinar con ustedes un sábado, una mañanita, un laboratorio, o 2, 3 laboratorios, depende, para ver temas de motores y también su funcionamiento y ver hacer las comparaciones en qué diferencia la delta y estrella compara con lo que es la pinza perimétrica, ¿no? Usar varias frecuencias, ¿no? En general. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, entonces aquí, por ejemplo, hay un tipo de motor, clasificación de motores de corriente directa, ¿no? Conceptual. En este caso, tengo un tipo motor que es el tipo que se llama puente grúa. Es un tipo motor. ¿Por qué razón este motor es síncrono? Porque hay motores asíncronos y síncronos. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué razón? Aquí me dice que el puente grúa, ¿no? Un buen motor de puente grúa, se va a trabajar con pesos grandes en toneladas. Por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de un proyecto que hicimos, instalamos un puente grúa, ¿no? Para que levante vagones de tren, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay un pequeño detalle que tengo que tener. ¿Por qué usar un motor síncrono y cuando un asíncrono? ¿Ya? ¿Cuál sería su diferencia una de la otra? El motor síncrono, vamos a ver el síncrono. El síncrono, digamos que sea síncrono, no causa problemas en el arranque. Es constante, que si tú energizas, va a energizar sin problemas de acuerdo a la capacidad que esté regulada. No te va a generar ese pico como te genera el otro motor que es el asíncrono. El asíncrono, lo que va a pasar es darte el problema de tener lo siguiente. Si arrancas, digamos, si esto conecto, lo ensamblo y lo conecto aquí, por decirlo así, no hay más motores, digamos, casualmente encontré uno de la capacidad exacta. Entonces, ¿qué va a pasar este? Este tiene un problema, un problema realmente por su diseño, que va a causar de 3 a 5 veces, de 3 a 5 veces, inclusive hasta 7, ya se ha determinado eso. Bueno, unas guías que son lo que es Hiller Electric, me dice que de 3 a 7 veces su nominal, ¿no? Imagínense su nominal. Supongamos que este motor tenga, digamos, una corriente de, pues, 6 amperes. Estamos dando un ejemplo. Este es su nominal del motor. Imagínense ahora 6 por 7, 42 amperes en un instante, en milisegundos. Pero esos 42 amperes basta para que haga algún tipo de daño. Basta para que cause ese factor de potencia. Basta para que al arrancar con fuerza, porque va a arrancar con fuerza, es como si estuviera topeando, un tope fuerte, o sea, se siente un choque y recién ya se empieza a estabilizar. Pero ese choque golpe que se ha encendido prácticamente me ha causado ciertos problemas, ya puede ser en engranes, ya sea de conexiones. Bueno, en el tema de que estuviera reemplazando un síncrono, ¿no? Porque el síncrono no va a hacer eso. El síncrono va a trabajar de forma constante de forma estable, a diferencia del motor, ¿eh? Entonces, esas son las grandes diferencias. Otro sería uno clásico, un ascensor. Coloquen un motor, por ejemplo, un motor que usaban para carga, no personas, sino cargas. El problema es que cada vez que llegaba abajo o bien arriba, al punto E, siempre empezaba un salto, como si estuviera zumbando el suelo, o sea, un pequeño, ¿cómo decir? Elevación de golpe, golpeteo, y todo saltaba arriba. Entonces, eso es porque por el torque, bueno, por la fuerza del motor que está ejerciendo este pequeño inconveniente, ¿no? Le decía hace rato, esto, su nominal. Para encender, hace salto. Llegamos al punto de golpe freno. Entonces, estos serían esos inconvenientes del motor asíncrono, pero es bien económico su mantenimiento, a diferencia del síncrono que se decía antes, o sea que es muy estable, el tema de su mantenimiento es más elevado. Entonces sería, espero que quede claro el tema
de motor síncrono a síncrono, sus diferencias, porque ahora solo uno lo usa, ¿no? Ya, por ejemplo, vamos a, bueno, este tema de la grúa, ya les expliqué hace un momento. Bien, aquí tengo otro tipo de motores, ¿sí? Por ejemplo, un motor funciona, por ejemplo, en vacío, ¿ya? Cuando el motor está arrancando, bueno, con ningún objeto, ni soportado, ni una existencia. O sea, cuando el motor ustedes lo encienden, trabaja en vacío. Su nominal va a ser lo mínimo, ya sea en estrella o delta, porque no está ejerciendo fuerza en el eje. Al no haber fuerza en el eje, o sea, algo que lo esté frenando, prácticamente este motor va a trabajar de forma muy estable, pero su corriente, que puede ser de 2 amperes, apenas va a consumir 0.9, 0.9 o 10, hasta 10, hasta 1 ampere. Entonces, esta sería una ventaja, ¿no? Pero cuando ya ejerce torque, si tengo conexión estrella, casi se va a aproximar a su consumo. Quiere decir que va a haber unos 2 o 3, es decir, 1.7 antes de llegar a 2. Entonces, eso ya sería con carga, ¿no? En el tema de conexión estrella. En conexión delta va a ser máximo conexión, ¿no? Va a ser la máxima tensión, y la corriente va a ser menor, va a ser 1.1, ¿no? Bueno, enseguida vamos a explicar todo ese detalle. Bueno, jóvenes, les voy a mandar un link más ya, que se me va a cortar el tiempo, para que no nos quedemos a medias. ¿Bien? Enseguida les mando otro link en 5 minutos, por favor.